Oikodome es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce al español como edificación. Esa es la palabra con la que hemos identificado nuestro espacio de estudio bíblico y devocional. Cada semana, los miércoles a las 7 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos para que estudiemos la Biblia y la podamos entender cada día mejor. Emprendimiento. Una palabra que se ha puesto de moda en los últimos tiempos y que suena en los labios de muchas personas, especialmente durante esta época, desde que comenzó la pandemia. Emprendimiento para referirse a alguna empresa, algún proyecto productivo que personas individualmente o por grupos inician para solucionar las necesidades y los problemas de desempleo, tener su propio emprendimiento. ¿Y quién no quisiera tener un emprendimiento exitoso, verdad? Seguramente usted ha tenido algún proyecto, algún deseo, algún emprendimiento. Déjeme decirle que el libro de los Proverbios nos habla acerca de ese tema y de algunas características que deben tenerse en un emprendimiento. Y por eso los proverbios que vamos a leer hoy los vamos a llamar un emprendimiento exitoso, o para un emprendimiento exitoso si quiere. Vamos a leer el capítulo 10 del libro de los Proverbios. Ya hemos leído 9 capítulos en los que se habla extensamente acerca de las virtudes, de la importancia y del principio de la sabiduría. Pero ya al llegar al capítulo 10 empezamos a encontrar una serie de refranes, dichos que aunque parezcan inconexos muchas veces, están sueltos allí una colección de refranes muy importantes y muy sabios. Podemos encontrar allí una riqueza bastante grande en este tema que tiene que ver con el emprendimiento. Así que vamos a detenernos en los primeros 5 versículos de Proverbios capítulo 10. Los primeros 5 versículos, repito, pensando en un emprendimiento exitoso. Estos proverbios son una serie de como se conoce en la poesía hebrea, paralelismos, es decir, son refranes que van en 2 frases. Frases que tienen alguna relación entre ellas. En este caso, la relación es de contraste, es decir, en la primera frase se dice algo positivo y en la segunda algo negativo o viceversa. Así que vamos a encontrarlos así en forma de contraste, y de cada uno de estos versículos vamos a encontrar una característica para un emprendimiento exitoso. Pero siendo frases, digamos, relacionadas pero sueltas, voy a tomarme la libertad de leerlos en forma a la inversa, es decir, no voy a comenzar por el versículo 1, sino por el versículo 5. Y de allí vamos de cada versículo, de cada proverbio, de cada refrán, a sacar una característica para un emprendimiento exitoso. Entonces el versículo 5 dice así: el que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Aquí tenemos el primer contraste entre el hombre entendido y el hijo que avergüenza. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál es el contraste que está haciendo? Bueno, habla de el que recoge en el verano, es decir, el que aprovecha esa estación, esa etapa del año para aprovecharla y recoger el trigo, recoger la cosecha. Este es un vocabulario que tiene que ver con el lenguaje, digamos, de la agricultura, del trabajo en el campo, donde el verano es el tiempo apropiado para recoger todo lo que se sembró. Y por eso el que aprovecha bien ese tiempo para recoger es un hombre, dice el proverbio, entendido, inteligente. Mientras que el que en esa época, que es la época de la siega, de recoger lo sembrado, en lugar de trabajar y de poderse a hacer la tarea, se echa a dormir, pues dice que es un hijo que avergüenza, desaprovecha el tiempo.
Bueno, la primera característica para un emprendimiento exitoso tiene que ver con la actitud de la persona. Todo tiene que empezar por una actitud, que en este caso se plantea la diferencia entre la actitud del perezoso que se echa a dormir y la actitud del entendido, que aprovecha bien el tiempo. Así que lo primero que necesitamos para un emprendimiento exitoso es la actitud correcta. Una actitud que nos permita aprovechar bien el tiempo. En segundo lugar, el versículo 4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Aquí volvemos a tener ese contraste donde empieza con la parte negativa y luego termina con la positiva. La mano negligente, es decir, perezosa, ¿cierto? Que no actúa, no es proactiva, que no hace las cosas, lleva hacia la pobreza, está diciendo. Mientras que la mano de los diligentes enriquece. Y seguramente esa palabra enriquecimiento es algo que llama la atención a muchas personas, especialmente cuando pensamos en emprendimientos. Pues bien, la riqueza, la prosperidad, la abundancia no es pecado, no es un problema, no es algo que tengamos que o que vayamos a satanizar. Encontramos en la Biblia lo legítimo que hay en las riquezas. Sin embargo, el problema, bueno, aparte de que sabemos muy bien que el problema está en el amor o en la idolatría por la riqueza, en la obsesión por la riqueza, pero cuando se hace de la forma correcta es algo legítimo. Pero sobre todo aquí quiero insistir o a llamar la atención a algo, y es que muchas veces como creyentes, los hijos de Dios, algunos tienen la tendencia a esperar que las cosas les caigan del cielo por obra y gracia de Dios. Sabiendo que tenemos un Dios bueno, misericordioso, rico y que nos bendice por gracia, muchos quieren o pretenden cruzarse de brazos y esperar que todo caiga del cielo de una manera mágica, porque sencillamente Dios me bendijo en medio de mi negligencia. Pues déjeme decirle que Dios está... podemos encontrar en Él la bendición y el respaldo en cualquier emprendimiento, en cualquier empresa, en cualquier proyecto que tengamos. Sin embargo, la forma que Dios utiliza para bendecirnos, excepto en momentos, en excepciones, por razones circunstanciales, el proceso que Dios ha utilizado es que con nuestras propias manos, como Él nos lo enseñó, hagamos las cosas. El escritor del Nuevo Testamento encontramos la expresión, el que no trabaje, que no coma. Porque la forma como Dios ha establecido para que consigamos las cosas a través de nuestro propio trabajo. Porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. De manera que cuando negligentemente esperamos que las cosas aparezcan mágicamente, por simplemente pedir y pedir y pedir, estamos actuando contra la voluntad de Dios. Dios quiere que nos pongamos a trabajar. Por eso la segunda característica para un emprendimiento exitoso es el trabajo diligente. El trabajo diligente. Que pongamos manos a la obra para hacer esas cosas que ya hemos proyectado, que ya hemos planeado, que algunos dicen de pronto pensando que las cosas son por fe, entonces porque yo lo declaro, porque yo lo digo, porque yo oré, porque yo le puse fe, las cosas van a salir. Pero después de tener una actitud correcta hacia el aprovechamiento del tiempo, también hay que poner manos a la obra, porque Dios me bendice a través del propio trabajo que yo llego a realizar. Versículo 3, siguiendo hacia atrás, es el versículo central y por eso quería leerlo en este orden. Allí en el versículo 3 encontramos: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Permítame repetir esto y que suene bien claro. Jehová, Dios, no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad
lanzará a los impíos. Aquí vamos a hablar de una tercera característica de un emprendimiento exitoso y es la bendición de Dios. La bendición de Dios. Noten que aquí hay una promesa en este, aunque es un dicho sabio, es un refrán, encierra una promesa. Y es que cuando hacemos las cosas correctamente, cuando actuamos de una manera justa, Dios se encarga de nuestro, por así decirlo, del pago, del salario. Dios no dejará padecer hambre al justo. Cuando somos justos en lo que hacemos, cuando hacemos las cosas de la manera correcta, viene la bendición de Dios por el trabajo que nosotros mismos hemos hecho con nuestras propias manos. Entonces hemos hablado ya de la actitud, del trabajo diligente y de la bendición de Dios. Es decir, si bien es cierto que le ponemos empeño, que le ponemos actitud y que trabajamos de una manera diligente, hay que recordar que la bendición viene de Dios. Nosotros trabajamos, nosotros somos los instrumentos a través de los cuales Dios nos bendice, pero la bendición en últimas, el resultado viene de parte de Dios, que es el que nos da precisamente la vida, el cuerpo, el tiempo para poder trabajar en ese emprendimiento. Versículo 2 dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Repito, los tesoros de maldad. Es decir, cuando en un emprendimiento utilizamos mecanismos, medios, por así decirlo, triquiñuelas, malicia para lograr los objetivos, las obsesiones, cuando invertimos las prioridades, cuando ese emprendimiento, esa tarea, esa empresa, ese proyecto se convierte en el centro de nuestras vidas y dejamos el orden y las prioridades de las cosas, esos son tesoros de maldad, porque son hechos a través de medios inadecuados, injustos. Así que aquí estamos hablando de una cuarta característica para un emprendimiento exitoso, y es los medios. ¿Qué medios estamos utilizando? Muchas veces tenemos proyectos, emprendimientos, empresas que son buenas, que tienen un trasfondo correcto, sano, legítimo, pero a veces utilizamos medios injustos, hacemos negocios por ahí turbios, tenemos que acudir a veces a mentiras para poder lograr algunos procesos en esos emprendimientos, para poder lograr conseguir las cosas. Es decir, los instrumentos a veces son ilegales. Cuando los instrumentos son ilegales, cuando invertimos las prioridades, cuando abandonamos, por ejemplo, las prioridades que son la familia, que son la relación con Dios, las amistades, todo lo que tiene que ver con nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, y nos volvemos ese emprendimiento como en una obsesión, y sobre todo en una obsesión por lo material, por la riqueza, estamos invirtiendo el orden. Pero también cuando utilizamos recursos, instrumentos, medios deshonestos, repito, triquiñuelas, engaños para conseguir las cosas, eso también es de maldad, y son tesoros, porque podemos adquirir tesoros, podemos encontrar respuesta y podemos ver cómo prosperamos, pero son tesoros de maldad. Hay personas que, por ejemplo, para poder conseguir los resultados que quieren a corto plazo, dedican las 24 horas del día o los 7 días de la semana a trabajar y trabajar y trabajar, y cuando ven los resultados dicen: uy, esto está dando resultado. Pero muchas veces estamos invirtiendo esas prioridades. Son tesoros de maldad. Y los tesoros de maldad, dice el versículo 2, no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Cuando hacemos las cosas justamente, podemos estar protegidos y los resultados van a ser los mejores. Y terminamos con el versículo 1. El versículo 1 tiene dos partes. La primera parte es el título,
que dice simplemente los proverbios de Salomón. Ese es un título para todos estos proverbios que vamos a estar leyendo. Pero la segunda parte dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Quería leerlos en este orden para terminar con el versículo 1, porque pareciera que este versículo 1 como que no tuviera nada que ver con los siguientes, porque todos los siguientes hablan de empresa, de emprendimiento, de trabajo, pero aquí como que el versículo 1 no tuviera nada que ver. Pero déjeme decirle que este versículo 1 nos está hablando de una quinta característica para un emprendimiento exitoso y tiene que ver con la escuela. Es decir, ¿dónde se aprende a trabajar con la actitud correcta? A ser diligentes en el trabajo, a saber que la prosperidad, la bendición, el pago, el salario vienen de Dios, que la bendición viene de Dios, donde aprendemos a utilizar los medios correctos, honestos y a mantener las prioridades en orden. Eso se aprende en la casa. Eso no nos lo van a enseñar en la escuela o en la universidad. Es en la casa donde se aprende a se forman a los hijos para realizar emprendimientos justos, ordenados, conforme a la voluntad de Dios y con el principio de la sabiduría que es el temor de Dios. Ninguna empresa en el que el ser humano emprenda, donde Dios está al margen, donde Dios brilla por su ausencia, por más prosperidad pasajera que tenga, va a tener buen resultado y un final feliz. Un emprendimiento exitoso es donde Dios es la cabeza, es quien da los medios, quien da la instrucción, la guía, la luz. Seguimos su voluntad, seguimos con temor a Él, obrando con justicia, siendo honestos, siendo trabajadores, siendo diligentes, y entonces ese emprendimiento va a ser de buen resultado y de buena bendición. Así que la escuela es muy importante. Repito esas 5 características y ahora sí las voy a decir en este orden. En primer lugar, la escuela, y la escuela es el hogar. El papá y la mamá son los encargados de formar hijos para emprendimientos exitosos. Número 2, los medios. Los medios tienen que ser legítimos, ordenados y conforme a la voluntad de Dios. Número 3, la bendición. La bendición siempre viene de Dios. Por más que nosotros trabajemos, no creamos que el pago, el salario y las bendiciones que vienen por ese emprendimiento son el fruto de nuestro sudor, es que yo lo he logrado. Cuando no le reconocemos que la bendición viene de Dios, ahí estamos equivocando el camino. Número 4, el trabajo diligente que debemos hacer. Y número 5, la actitud. Una actitud de trabajo, de renunciar a la pereza y de aprovechar bien el tiempo. 5 características, no son exhaustivas, pero son muy importantes para un emprendimiento exitoso que nos empieza a enseñar aquí Salomón a través de estos proverbios. Que Dios nos permita trabajar con diligencia, con la actitud correcta y con los medios correctos, pero sobre todo dejando en las manos de Dios el resultado. Que podamos decir, como nos enseña también el libro de Santiago, que es como una especie de proverbios del Nuevo Testamento, que aprendamos a decir, si Dios quiere, nos despertaremos, viviremos, compraremos, llevaremos, venderemos. Nuestras empresas tienen que ser puestas en las manos de Dios. De lo contrario, no podemos llamar emprendimientos exitosos, aunque tengan ganancias pasajeras, porque recuerde que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero en las manos de Dios, las cosas realmente tienen futuro. Que Dios bendiga cada una de sus empresas, de sus emprendimientos, de sus proyectos y de sus sueños. Un abrazo para todos, un beso. Que Dios les bendiga. En mi mayor dolor al ser mis ojos
las cosas